28 y los versos 1 en adelante. Vamos a leer de nuevo esa cita. Y a la letra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. En esta hora, Padre Santo, hemos leído. Te pedimos que tú traigas la interpretación a la misma, que por medio de tu palabra seamos edificados en esta hora. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la resurrección del Señor Jesucristo, que el mundo celebra en el día de hoy, tiene un aspecto trascendental en la vida de cada creyente. ¿Por qué decimos esto, amados? Decimos esto porque realmente todo el que ha creído en el Señor Jesucristo, su fe está basada en la resurrección. Así como el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, así nosotros vamos a resucitar también. Amén. Con un cuerpo glorificado. Amén. Usted sabe qué significa esto: un cuerpo que ya no va a tener necesidad de comida, no va a tener, no va a enfermarse, un cuerpo que va a atravesar las paredes, un cuerpo que va a poder volar y trasladarse de un lugar a otro. Ese es el cuerpo que vamos a tener nosotros. Y el apóstol Pablo dijo: una cosa sé, yo sé que no lo he alcanzado ya, pero prosigo al blanco hasta alcanzar aquello para lo cual fui llamado por el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Proseguir hacia la meta es nuestro objetivo. Un día dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, Él les predicaba esto. Les decía que el Hijo del Hombre era necesario que padeciera y que luego sería crucificado, pero que Él resucitaría el tercer día. Ninguna otra religión del mundo proclama que sus líderes han resucitado. Todavía está la tumba de Buda, de Mahoma, está la tumba de estos grandes líderes de la antigüedad que se proclamaron ser alguien. Están ahí, sus cuerpos están ahí, pero la tumba del Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que fue comprada por un gran personaje y que nadie lo había puesto en ese lugar, esa tumba está vacía. Amén. Cuando
gloria a Dios por eso. Esa tumba está vacía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó tal y como Él lo había anunciado. Amén. Tal y como Él lo había anunciado. Las mujeres iban preocupadas. Ustedes saben que Dios bendiga a las mujeres, el ministerio de las mujeres siempre preocupadas por las cosas de Dios, por la casa de Dios, por los menesteres de la casa de Dios, que no haga falta nada. Ellas tenían pendiente de ir a ungir el cuerpo del Señor. Amén. Los discípulos estaban por allá acongojados, tristes, el maestro ha muerto, pero ellas estaban pendientes, iban a ungir el cuerpo del Señor. Muy temprano de mañana ya tenían las esencias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Por eso Dios bendiga a las mujeres y siempre se llevan un gran galardón en la iglesia, porque están pendientes de las cosas del Señor. Amén. Ellas se llevaron la primera bendición bien temprano, el domingo por la mañana. Nos dice la palabra del Señor que ahí estaban, al pie de la tumba. Pero por el camino iban preocupadas, porque la tumba de ese entonces era como una gran cueva y le ponían una piedra delante. Y ellas decían, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero iban caminando, sabiendo de que algo o de que alguien le iba a remover esa piedra para que ellas pudieran, pues, entrar y ungir el cuerpo del Maestro. Y cuando lleguen a aquel lugar, ¿cuál fue su sorpresa? De que había un ángel. Ustedes saben, amados, que esa tumba tenía 2 guardias. El Imperio Romano le había mandado 2 guardias, porque decían los sacerdotes de aquel lugar, los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y los que estaban allí, él decía que iba a resucitar al tercer día. Pongan unos guardas ahí, no sea que se roben el cuerpo y digan que ha resucitado. Alabado sea el nombre. Por esa razón estaban esos 2 guardias ahí, esos 2 guardias romanos. Pero ¿qué sucedió, amado? Dice que hubo un gran terremoto, tembló la tierra, se abrió la tumba y el Señor Jesucristo salió de aquel lugar al tercer día, porque no pudo la piedra permanecer con el cuerpo del Señor. Él había resucitado. Bendito sea su nombre para siempre. Y en eso nosotros creemos, amados. Nosotros creemos en esta palabra como la regla infalible de fe y conducta del creyente. Amén. ¿Qué significa esto? Que es la palabra de Dios, la palabra que es sin equivocación. Y que nos lleva a nosotros al camino de Dios para vivir una vida en santidad, como dice su santa palabra, porque haciendo estas cosas entonces un día vamos a estar con el Señor. Amén. Nos dice aquí la palabra de Dios que el ángel le dijo a las mujeres, no está aquí, verso 6, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Solamente estaba el manto allí. El Señor Jesucristo ya había resucitado, como le había prometido. El Señor de los cielos le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, de los que están arriba en los cielos, de los que están abajo en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero entonces, amados, esto tenemos nosotros que creerlo. Esto tenemos que vivirlo. Esto tenemos que aferrarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida.
y vivir de tal manera que estemos esperando todos los días la venida del Señor Jesucristo, tal y como Él se la anunció a sus discípulos. Fíjense, amado, ¿por qué creer en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Por qué creer en esto? Creemos en esto porque si no hubiese sido así, eso se hubiera quedado ahí mismo. ¿Ustedes no creen eso, amado? Que con su muerte se hubiera quedado la religión cristiana. ¿Qué sucedió con los discípulos cuando ellos vieron que la cosa iba en serio en cuanto a la muerte y la crucifixión del Señor? Ellos se mandaron corriendo. Ellos se escondieron. Aún Pedro fue y le negó. Nos dice la palabra del Señor: Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Entonces, creemos firmemente y fervientemente en el Señor Jesucristo, de que Él, como lo dijo en su palabra, como lo prometió a sus discípulos, resucitó al tercer día, porque de ahí en adelante la fe cristiana, en vez de menguar, en vez de irse ellos a sus cosas, lo que sucedió fue que empezó a crecer. Y ya no se le importaba que los mataran, que los persiguieran, que los echaran en el estadio romano para que las fieras los devoraran. ¿Cree usted que la gente por una mentira iba a dar su vida? ¡No! Nadie por una mentira va a dar su vida. Sin embargo, estas personas tenían una fe ferviente. Y lo atestigua el apóstol Juan cuando dice: lo que nuestros ojos han visto. Sí, primera de Juan. Él comienza su carta de esta manera, dando a entender la veracidad de lo que él estaba predicando. Alabado sea el nombre del Señor. La veracidad de lo que él estaba predicando. Hubo una fe fervorosa de ahí en adelante. El cristianismo, aquel grupo pequeño de personas que comenzó con 12 discípulos y un carpintero insignificante en ese momento, de un pueblo pequeño, llegó a trascender todo el imperio romano. Oiga eso, amado. La fe cristiana llegó a trascender todo el imperio romano. ¿Y de qué manera? Porque el decir en ese momento Jesucristo es el Señor era como entregarse a las autoridades. Porque recuerden, amados, que el César era considerado un dios. Y tenían que decirle: el César es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El César es el Señor. Sin embargo, cuando los cristianos decían Jesucristo es el Señor, ellos sabían lo que implicaba esa palabra. Ellos sabían que podían ser apresados, podían ser torturados, podían ser echados a las fieras, podían ser puestos en esos palos grandes y se les echaba brea y lo incendiaban, pero a ellos no les importaba eso, porque ellos habían conocido a un Cristo que había llenado su vida, a un Cristo que había llenado su existencia, a un Cristo que le había dado respuesta a todas sus inquietudes. Por eso ellos estaban dispuestos aún a dar su vida por causa del Señor Jesucristo. Y esa es la clase de cristianos
que está buscando el Señor hoy en día personas que crean esta palabra, personas que crean en su resurrección, personas que crean en que Él verdaderamente ha resucitado. Encontramos en la palabra del Señor algo muy importante. Fíjense, en Tesalonicenses capítulo 1 y verso verso 13 al 18 nos dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que duermen juntamente con Él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la esperanza del creyente. Todo el que muere en el Señor, dice la palabra de Dios, que tiene vida eterna. Pero nosotros los que hayamos quedado, no precederemos a ellos, sino que ellos serán levantados, y juntamente con nosotros recibiremos al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mis amados hermanos, hay pruebas indubitables de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él se le apareció por 40 días a más de 500 hermanos en diferentes lugares, a los apóstoles, a los discípulos. Comió con ellos, estuvo con ellos durante todos estos días, y luego dice la palabra de Dios que fue levantado hasta el tercer cielo. Pero antes de él ascender hasta el cielo dijo: yo me voy, pero no le voy a dejar huérfano. Le enviaré el Consolador, el cual estará con ustedes todos los días. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la esperanza del creyente. En eso creemos. Y eso tenemos que predicar. Que el Señor Jesucristo un día resucitó, pero que viene pronto a levantar un pueblo que está viviendo en santidad delante de su presencia. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, lo que cuando su Señor viniere lo encuentre haciendo así. Es necesario, mis amados hermanos, que vivamos una vida santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene a buscar una iglesia limpia. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se ha apartado para Dios. Una iglesia que ha considerado esta palabra para vivirla. ¿Cuáles son los requerimientos que encontramos en la palabra de Dios? La mañana sería corta para enumerar las diferentes cosas que debemos guardar para el Señor, pero en breve palabra podemos decir que el Señor Jesucristo en su santa palabra nos ha dejado este manual. Amén. Y en breves palabras Él dice: mis amados hermanos,
que debemos vivir para Dios una vida santa. En breves palabras les dice: amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no envidio a mi hermano. Por el contrario, yo le bendigo y le doy gracias a Dios y pido para él bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando yo amo a mi hermano, yo respeto la mujer de mi hermano. Amén. Yo respeto los bienes de mi hermano. Y por ahí seguimos. Eso dice la palabra del Señor. Entonces un pueblo santo, un pueblo apartado, es el que viene a buscar al Señor. Un pueblo que dice la palabra del Señor. El Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar esos lugares para que donde yo esté, ustedes también estén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mis amados, encontramos que hay desavenencia. Hay burladores que se burlan de la fe cristiana. Y la Biblia lo atestigua y lo dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Esa es la esperanza del creyente. Nuestra fe no está basada en fábulas, mis amados hermanos. Nuestra fe no está basada en historietas. Nuestra fe no está basada en un libro muerto. Nuestra fe está basada en el libro por excelencia. Amén. Que es la palabra de Dios, regla infalible de fe y conducta. Vamos a vivir conforme a su palabra, y de seguro que un día el Señor nos va a dar ese galardón que Él ha prometido en su palabra. ¿Sabía usted que esta no es cualquier palabra? ¿Sabía usted que esta palabra fue predicada por el Señor Jesucristo, dando testimonio Él de ella? Y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. De manera que creamos a su palabra, porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Que el Señor le bendiga. Padre, gracias por haber resucitado. Tu palabra dice: ¿por qué